La testosterona es una hormona que está relacionada con el deseo sexual y precisamente en la pubertad, en la adolescencia y en la juventud hay más testosterona. Pero el deseo sexual no solamente depende de esta hormona, es multifactorial, está relacionado con otros factores como la afectividad, como los estímulos, como tus emociones, la alimentación que estás llevando, tu salud, y también debes saber que el deseo sexual está dentro de la libertad que Dios te ha dado, y la libertad a la que Dios nos llama siempre es dentro de principios y reglas. La verdadera libertad se vive entre reglas. Sí, nos conviene conocer los principios bíblicos para poder llevar una sexualidad sana. Quiero decirte que tú puedes ser dueño y señor de tu deseo sexual y de tu excitación. Tú puedes controlar tu deseo sexual y tu excitación. Cuando revisamos los personajes bíblicos nos damos cuenta que muchos de ellos batallaron también en esta área, así que no estás solo. Y cuando hablo de personajes bíblicos, hablo de la talla del hombre más sabio que está registrado en la escritura, que es Salomón, que tuvo un montón de mujeres y que lo orillaron a faltarle a Dios. Estoy hablando de hombres de la talla de David, conocido como aquel que es amigo de Dios y que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, y él tuvo un desliz muy importante con Betsabé y que le trajo consecuencias funestas por mucho tiempo, y que hasta parece que nunca se recuperó del todo después de este pecado, porque una cosa te lleva a la otra cuando no te arrepientes a tiempo. Estamos hablando de hombres de la talla de Sansón, el más fuerte. Él también tenía debilidad por las mujeres, así que estamos hablando del más sabio, del más fuerte, de aquel que tiene el corazón conforme al de Dios, y le batallaron en esta área. Así que no estás solo en esta lucha, y quiero decirte que tú también puedes salir adelante y que un hombre puede ser dueño de su deseo sexual y de su excitación. Pablo nos da muchos principios para vivirlos en el área de la sexualidad, y uno de los principios que creo que es bueno conocerlo es el principio de la conveniencia. Posiblemente uno de los versículos más mal interpretados y leídos de la Escritura es 1 Corintios 6:12. Si lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. La Reina Valera dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y pareciera que Pablo está afirmando que todo nos es lícito, pero no. Lo que Pablo está haciendo, él está apuntando a una frase cultural, la frase todo me es lícito. Los corintios, ellos justificaban cualquier acción inmoral diciendo, pues bueno, todo me es lícito. Esta ciudad era una ciudad que estaba muy entregada al pecado sexual. De hecho, había una frase corintizar, que significaba tener relaciones sexuales. La inmoralidad de esta ciudad tiene que ver porque Corinto está en un istmo, y llegaban los marineros y en vez de dar la vuelta al istmo, entonces pasaban el barco por arriba y los marineros se bajaban. Entonces, en cuanto de alguna manera hacían cruzar el barco por tierra, los marineros salían y las mujeres los recibían y comenzaban a tener pues todo tipo de pecados sexuales. De ahí que la cultura de Corinto es una cultura de mucho pecado sexual. Así que Pablo le está escribiendo a ellos, le está acusando esa frase cultural. Ustedes dicen todo me es lícito, pero yo quiero decirles algo, no todo nos conviene. Yo quiero darte algunos principios que te pueden ayudar para que tú te des cuenta que no te conviene dejarte llevar por tu deseo sexual. No nos conviene darle rienda suelta a nuestros deseos. Un compañero de facultad en una ocasión me dijo: Misael, obviamente no cristiano, veía una muchacha y me dijo: ¿sabes que yo ya no puedo verlas normales? Y digo: ¿qué pasa? No, pues cada que estoy viendo a una mujer le estoy desvistiendo y ya estoy imaginando que me la llevo a la cama. Porque pues él tenía múltiples experiencias sexuales, tenía su depa de soltero y ahí llevaba
a sus compañeras y bueno, y yo comencé a pensar en lo que él dijo y reflexioné que qué feo es vivir así. Porque si tienes mucho deseo, tienes mucha insatisfacción. La clave de ser feliz en la vida no tiene que ver con desear mucho, sino con desear poco y ser agradecido con lo que tienes. Si deseas mucho, hay mucha insatisfacción. Entonces, qué terrible es vivir así. No te conviene darle rienda suelta a tu deseo. Y más en un tiempo donde es muy complicado el área sexual. Yo veo esta generación y yo digo, Dios, realmente les ha tocado un tiempo muy difícil. Hemos enloquecido culturalmente, hemos puesto el sexo por todas partes. La cultura está sexualizada y los adolescentes, los jóvenes constantemente están siendo bombardeados por frases sexuales, por frases eróticas, por imágenes que los van a llevar a aumentar su deseo sexual. En una ocasión, por si fuera poco, en una ocasión le pregunté a unos jóvenes quiénes les habían hablado sobre el tema del sexo, de quiénes han aprendido sobre sexo. Y ellos me dejaron bien claro que en primer lugar era por compañeros de la escuela, no amigos, me lo aclararon bastante, no están hablando de amigos, no, de compañeros de la escuela, es decir, el más perverso de la clase, aquel que ha tenido experiencias sexuales, que lleva pornografía y que presume sus experiencias, de él han aprendido el sexo y realmente pues no es conveniente aprender de ellos los temas sexuales. En segundo lugar me aclararon que tiene que ver con los maestros. El problema es que los maestros muchos de ellos son parte del libertinaje sexual. Yo recuerdo las historias que nos contaban algunos maestros de la secundaria o de la universidad y yo creo que ahorita todavía está peor. Por ejemplo, la maestra que decía, no, yo llego y le pongo los condones a mis hijos ahí para que ellos los tomen si es que necesitan usarlos. Y ella se sentía como una mamá muy moderna y bueno, realmente eso no va a ayudar a los jóvenes. El joven tiene que aprender que no es presa del deseo sexual, sino que puede ser señor de su deseo y señor de su excitación sexual. Hay una encuesta en el 2004, no menciono una más reciente porque no la conozco. Esta encuesta nacional sobre el sexo dice que en México la primera relación sexual de los hombres era alrededor de los 16.7 años de edad y de mujeres 18.5 años de edad. Y en la experiencia hemos visto que esta edad ha bajado. Entonces, ustedes están siendo constantemente bombardeados por la presión social de ceder al deseo sexual. Por eso quiero mencionarte algunos mitos sexuales que tenemos que decir, que tenemos que aclarar y tenemos que anunciar. El primer mito sexual es creer que el sexo es una necesidad básica. Si tú revisas la pirámide de Maslow de 1948, donde se basa el humanismo, él pone las necesidades básicas y va subiendo. Eso también lo dijo Freud mucho tiempo antes, pero él pone al sexo en la parte básica de la pirámide. Entonces, donde va la necesidad de comer, la necesidad de vestir, y pone ahí el sexo como una necesidad física. Entonces reducen la sexualidad a lo biológico y no lo podemos reducir porque nosotros somos seres complejos, una palabra que a mí me encanta. Somos seres biopsicosocioespirituales, una palabra dominguera. Somos seres integrales, somos seres holísticos. No podemos reducir nuestra sexualidad y el deseo sexual solamente a la biología. Maslow dejó la mentira cultural de que el sexo es una necesidad básica. Pero bueno, yo nunca he ido a un velorio y cuando preguntas, oye, ¿y de qué murió? No, pues es que no tenía sexo. Yo no he escuchado que alguien diga, no, pues se murió porque no tenía sexo. No, o sea, necesidad básica, comer, respirar, vestirse, hay que alimentarse, pero el sexo no es una necesidad básica. Entonces no te dejes engañar diciendo que las personas te digan que el sexo es una necesidad básica. Otra mentira cultural es que tienes que tener experiencia. Y es una de las mentiras que más causan presión en los jóvenes. Yo quiero decirte que entre menos conozcas de sexo, bueno, hay que conocer de temas sexuales. Eso es importante, pero me refiero
lo menos que experimentes sexualmente hará que tengas mayor niveles de satisfacción en tu matrimonio. Si una persona tiene múltiples experiencias sexuales, no le da mayor experiencia, sino que lo va a confundir. Además, eso le va a provocar mucha insatisfacción porque ya tuvo experiencias previas. Entonces es lindo que puedas llegar al matrimonio sin haber tenido una experiencia sexual, y si los dos logran llegar de esta manera, poderlo descubrir juntos. Sí se puede llegar al matrimonio virgen, y ese valor hay que levantarlo. Entonces no necesitas tener experiencia. Las personas dicen, no, es que tienes que calarte, tienes que probarte. No te preocupes, Dios te diseñó perfectamente para que puedas a su debido tiempo tener relaciones sexuales. Al contrario, las experiencias sexuales que tengas previas no te van a ayudar. Así que haz un lado, renuncia a las experiencias sexuales. Es bueno que tengas información sobre el sexo, porque continuando con lo que mencioné hace rato, en primer lugar, en la encuesta o la pregunta que le hice a los jóvenes, decían que ellos habían aprendido de compañeros, en segundo lugar, de maestros. En un tercer y cuarto lugar, se debatía entre la iglesia y los padres. Desgraciadamente, los padres no están hablando de sexo con sus hijos. Si algún papá está escuchando este video, habla de este tema con tus hijos. Ellos necesitan escucharlo de ti, necesitan aprender de ti. Bueno, regresamos a las mentiras y los mitos culturales. Entonces, el primer mito es creer que el sexo es una necesidad biológica. No es verdad. Tú puedes controlarlo y puedes esperar. Si te casas a los 25 y te mueres a los 75, vas a tener 50 años de sexo. Entonces, puedes esperar. No hay problema, y va a ser más satisfactorio para ti. ¿Quién no desea tener un matrimonio donde haya satisfacción sexual? Bueno, eso lo tienes que sembrar desde ahorita. Recuerda que la fidelidad a la persona con la que te vas a casar, aunque no le conozcas, ya lo tienes que hacer desde ahorita. Desde ahorita, séle fiel a tu pareja que vas a conocer más adelante. Es decir, invierte para tu placer, siembra dominio propio para que puedas cosechar placer sexual. Y recuerda, la segunda mentira, necesitas experiencia. No es verdad. Otra mentira cultural es que la libertad sexual, el libertinaje sexual tiene que ver con la madurez humana. Y bueno, los maestros hablan mucho sobre este tema, y tampoco es verdad. Es mejor tomar la decisión de guardarse para el matrimonio. Tú lo puedes hacer. Por eso dice la Escritura, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Yo creo que nos ha afectado esa idea de que todos los pecados son iguales. Definitivamente hay pecados más indignantes que otros. Y Pablo dice a los corintios, huyan de la inmoralidad sexual. Y también Pablo le dice a su hijo Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, 22, le dice, huye de las pasiones juveniles. La Nueva Traducción Viviente dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Así que si tú quieres mantenerte virgen para tu matrimonio, o quieres vivir una nueva virginidad, experimentar una nueva virginidad, tienes que huir del pecado sexual. El pecado sexual no es para enfrentarlo, es para huir de él. Es alejarte de todos los estímulos sexuales. Así que tienes que ser muy sincero contigo mismo para que descubras cuáles son los estímulos sexuales que te han hecho caer, por ejemplo, en la pornografía, en la masturbación, que te han hecho caer en el deseo, o hacen que tu deseo sexual esté aumentando. Es bueno que tú lo puedas ser consciente. Job nos enseña un principio, capítulo 31, versículo 1. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Yo quiero que te aprendas este texto. Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Que lo tengas presente y lo puedas usar como una espada para poderte defender del deseo sexual. Haz un pacto con tus ojos de cuidar cómo es que te estás alimentando. Si estimulas tu deseo sexual, te va a costar mucho trabajo tener dominio propio. En cambio, si dejas de estimular tu deseo sexual, será más fácil que tú tengas el dominio
propio. Eso te debe llevar a descubrir cuáles son tus esferas de debilidad. Y te invito a que hagas un ejercicio de cuáles son las cosas que detonan tu deseo sexual. ¿Qué experiencias hacen que tu deseo sexual aumente? Tengo una lista que puedo proponerte y que yo he visto cuando acompaño a algunos adolescentes. Las redes sociales son un detonante importante para el deseo sexual. Tienes que ser muy cuidadoso de qué es lo que estás viendo. Las redes sociales no tienen filtro y hay mucha sensualidad en ellas, tanto en Facebook, ahorita el TikTok que tanto está pegando, en Instagram, también en Twitter, cualquier red social. Entre los adolescentes el Snapchat comenzó a ser muy popular con frases inclusive como pásame el pack, ¿no? Donde hacen imágenes autoeróticas. Y bueno, esto es lo que le está tocando a esta generación. Cuídate de las redes sociales, sé sabio en usar tus redes sociales. Si tienes que hacer un ayuno en redes sociales, hazlo. Pero creo que tienes que tener disciplina, como por ejemplo, bloquea a las personas que constantemente están subiendo contenido sexual o erótico que comienza a aumentar tus deseos sexuales. Bloquealos. Deja de seguir a artistas que constantemente sacan imágenes sensuales. Ya no los sigas. Debes tener una determinación. Si no logras tener una determinación, vas a tener que llevar a cabo una santidad extrema, que dice la Biblia, córtate el brazo, y obviamente no literal, el sentido es cierra tus redes sociales. Pero antes de cerrar tus redes sociales, porque creo que también son importantes, comienza a disciplinarte en dejar de seguir a personajes que puedan compartir contenido que te está afectando. En segundo lugar, tus amistades. 1 Corintios 15:73 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, si estás rodeado de amistades que constantemente están hablando de sexo, tienes que considerar a tus amistades. Y si realmente son tus amigos, puedes decirles que es un tema que no quisieras tocarlo de esa manera como están tocando. No sé, pon límites a tus mismas amistades. Sí se puede poner límites a tus amistades no cristianas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, cuando pasamos a la adolescencia, para la persona es muy importante tener reforzadores positivos, ya no solamente de los padres como era antes de los 11 años, sino ahora de su grupo social, de sus pares, no de sus padres, de sus pares. Los pares son las personas de tu misma edad, de tu mismo sexo. Entonces, para la persona es importante, para el adolescente, tener reforzamientos positivos y eso puede hacerte llevar a que seas parte de esas conversaciones, pero aún así, pon límites a tus conversaciones, pon límites a tus conversaciones sexuales. También cuida mucho tu mirada. El deseo sexual aumenta por el estímulo visual. Entonces, cuando vayas en el camión, cuando estés en la universidad, cuando estés en tu escuela, en la secundaria, asegúrate de no estar mirando a las muchachas o a tus compañeras. Voltea para otro lado. Voltea para otro lado. Si la ves una vez y luego la vuelves a ver, la vuelves otra vez a ver, eso no te conviene. Voltea a otro lado. Recuerda, se trata de hacer un pacto con tus ojos. Cuida mucho tu mirada. Como esa canción, ¿verdad?, de los niños. Cuidado tus ojitos al mirar. El punto 5, cuida también o aléjate de las experiencias sexuales. Las experiencias sexuales, como por ejemplo con una novia, van a hacer que tu deseo sexual aumente. Tal vez tengas mucha curiosidad de saber qué se siente, pero tranquilo. Cuando te cases tendrás mucho tiempo para descubrir a tu esposa y en un tiempo donde no te sentirás mal. No habrá un vacío, sino que habrá un disfrute y te vas a gozar, te va a ir bien. Si es que tú puedes mantenerte lejos de las experiencias sexuales. Yo recuerdo que mis amigos me decían, oye Misael,
pero pues tú te puedes dar un agasaje, eso pues no es pecado, ¿no? O sea, el pecado es que tengas relaciones sexuales. Y bueno, yo tenía que explicarles que no tiene que ver con eso. Por ejemplo, Ezequiel 23:3 en la Nueva Versión Internacional dice: desde jóvenes se dejaron manosear los senos, en Egipto se prostituyeron y dejaron que les acariciaran sus pechos virginales. O sea, hay pechos virginales. Hay pechos virginales. O sea, la Biblia también habla de los fajes. La Biblia también habla de que, porque hay unas parejas de novios que parecen pulpos, ¿verdad? O sea, les salen manos de no sé dónde. Y están teniendo contacto sexual, aunque no hayan llegado al coito, pero están teniendo intimidad sexual de esta manera. Eso no te va a ayudar. Entonces, aléjate, huye de las pasiones juveniles. No quiero terminar este tema sin dar un mensaje de esperanza. La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza: la tristeza que es de Dios y la tristeza que viene del enemigo. Lo puedes ver en Pedro y en Judas. Pedro tuvo una tristeza que es de Dios, lo llevó a restaurarse, y Judas lo llevó a quitarse la vida. Lo mismo pasa con la culpa. Existe una culpa negativa y una culpa positiva. La Biblia enseña que si vamos a Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar siempre y cuando haya arrepentimiento. Si tú logras arrepentirte, el Señor te perdona. Él tiene la capacidad de perdonarte. La culpa que estés experimentando, asegúrate de que sea una culpa positiva. ¿Cuál es la culpa positiva? La que te lleva a la cruz. La culpa negativa te lleva a alejarte de Dios, a tener vergüenza, a decir: no soy digno de ir a la presencia de Dios. En cambio, la culpa positiva sí te hace sentir indigno, pero te lleva a la cruz y a estar muy agradecido porque eres inmerecedor, porque somos inmerecedores de la gracia. Hay esperanza. Hay esperanza. Dios puede perdonar tus pecados, puede darte una nueva virginidad. Te aseguro, te conviene que controles tu deseo sexual. Hazlo por el bien de tu futuro matrimonio. Hazlo por el bien de todo el tiempo donde tú podrás vivir la intimidad sexual de manera legítima, como la Biblia lo está enseñando. Siembra el día de hoy dominio propio, y para que mañana también puedas cosechar placer. Pero también quiero recordarte que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. O sea, no es que primero tienes dominio propio y después tienes al Espíritu Santo. No, primero tienes al Espíritu Santo y después tienes el dominio propio. Entonces busca a Dios. Aunque te sientas sucio, aunque sientas que no tienes derecho a acercarte a su presencia, acércate y Él te va a dar dominio propio. Quiero orar por ti, permíteme orar por ti. En el nombre de Jesús. Señor, oro por los jóvenes varones. Les ha tocado un tiempo realmente difícil y tu palabra dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Señor, te pido que venga un sobreabundar de tu gracia para el dominio en el área sexual. Señor, concédeles dominio propio, llénalos con tu Espíritu Santo y que cada uno de ellos puedan ir a la cruz y ahí puedan recibir la paz, Señor, y tú les ayudes a poder guardar este pacto con sus ojos, en el nombre de Jesús. Ha sido un gusto para mí poder compartir ese tema. Si tienes algunas dudas, escríbeme en mis redes sociales. Trato de estar al pendiente y trato de responder. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Gracias.